muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Cantamos en ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, eso es. Confiando andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche no durará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, Cristo,
paz de Cristo, hermanos y amigos. Les damos la más cordial bienvenida a este culto de adoración. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos en su santo templo y les pedimos que oren en sus corazones, ahí en sus casas, para que podamos gozarnos y podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo. El nombre
La paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en este momento en su casa. Amén, gloria a Dios. Hoy miércoles 10 de junio es un placer, es un privilegio poder compartir esta palabra a través de este medio que Dios ha puesto, amén, para que su palabra sea divulgada, la voz de Dios sea divulgada. Así que, siendo breve, le pido que me acompañe a orar en este momento para que sea Dios el que esté hablando y ministrando en cada una de las casas. Así que ahí donde estés, levanta tus manos conmigo y vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, aleluya, este día en el cual usted hizo. Hoy es el día que Dios hizo. Hoy es el día en que nos vamos a alegrar, hoy es el día que nos vamos a gozar, hoy es el día que nos alegramos desde temprano en casa. Señor, te pido que uses mi vida. Te pido, Señor, aleluya, que tu voz, Señor, sea escuchada en los corazones de aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de ti. En esta tarde, Señor, permíteme ser el eco de tu palabra, un instrumento para ti, un instrumento para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablarles en esta hermosa tarde acerca de un tema que es la voz de Dios, por lo cual me voy a apoyar en dos textos bíblicos que están en la palabra de Dios en el libro de San Juan 10:14 y San Juan 10:27. Amén. Usted puede abrir su palabra de Dios en casa, amén, y puede leer conmigo estos dos textos en el cual nos vamos a apoyar para desarrollar este mensaje para gloria de Dios. Y vamos a empezar con San Juan 10:14 y dice así la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. En San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Qué tan importante es saber que el Señor dice que Él es el buen pastor y que Él conoce sus ovejas. Amén. Y que nosotros conocemos al Señor, que nosotros conocemos la voz de Dios. Amén. Y una palabra que estuve investigando en hebreo, que es kol bate, significa la voz de Dios. Significa una voz celestial, una voz divina, una voz que proclama la voluntad o juicio de Dios. Una palabra que contempla, amén, las enseñanzas de Dios a través de diferentes circunstancias o medios. Kol bate, amén, hebreo es la voz de Dios. Y en esta tarde, hermano, yo quiero hablarte acerca de esto, del lenguaje de Dios, de la voz de Dios. Y para entrar en este tema, hermano, vamos a ver la definición de lo que es el lenguaje. Y el lenguaje, hermano, es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos o sentimientos por medio de la palabra. El diccionario dice que existe más de un tipo de lenguaje o un método de comunicación a través del cual nosotros podemos transmitir dicha información. Por ejemplo, está el lenguaje natural o el lenguaje verbal, que es el que hablamos todos de una manera ordinaria. Por ejemplo, el castellano, amén. Por ejemplo, la gente que habla el inglés, la gente que habla el francés, es un lenguaje natural o verbal. Pero también está el lenguaje escrito, que son los sonidos del lenguaje oral representado en una forma escrita, que se puede plasmar en una carta, que se puede plasmar en una hoja, que se puede plasmar o bien en una computadora o en un correo electrónico. Es un lenguaje escrito. Aleluya. Pero hay otro lenguaje, que es el lenguaje no verbal, y ese tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras, y muchas veces y en muchos de los casos la persona lo realiza y no es consciente de ese lenguaje no verbal. Ejemplo, puede ser una mirada, puede ser la manera de sentarte, puede ser la manera de caminar en la cual usted o yo estamos transmitiendo un lenguaje, aleluya, no verbal. Por ejemplo, cuando en la iglesia levantamos las manos a Dios, es un lenguaje no verbal, pero que sabemos que estamos adorando al único Dios vivo. Cuando podemos nosotros brincar de júbilo, aleluya, es un lenguaje de felicidad, declarando que Dios es nuestro Salvador, es nuestro sustentador, aleluya. Otro lenguaje, aleluya, que es un lenguaje no verbal,
que es físico es cuando entramos al altar, a la presencia de Dios, y todos levantamos las manos y todos nos compungimos de corazón, empezamos a llorar, empezamos a gemir, empezamos a levantar nuevamente las manos, aleluya. Y hay tantos tipos de lenguaje que en esta tarde no acabaría para explicar, pero otro tipo de lenguaje es el lenguaje inarticulado, que es la forma en que el bebé expresa sus necesidades. ¿Te has preguntado cómo es que la mamá sabe el lenguaje del niño? Ciertamente yo veía a mi esposa y a otras mamás que cuando un niño está llorando de una forma, esa mamá sabe, está llorando porque tiene hambre. Es el lenguaje del niño, es un lenguaje maternal. Y cuando está llorando de otra manera, la mamá dice, no, es que no tiene hambre, le duele su estómago porque quizás tiene cólico, tengo que levantarlo y sacarle el aire. Y hay veces que el niño llora de otra manera y la mamá sabe, no, ahora es mi hijo, tiene los pañales mojados. La mamá, el papá sabe el lenguaje, aleluya, de su hijo. Y nosotros muchas veces podemos ver que el niño llora de la misma manera, pero la mamá o el papá identifican que está llorando de otra manera, identifican el lenguaje del hijo, la necesidad del hijo, aleluya. Yo no sé en casa, aleluya, cómo le estás llamando al Señor, pero Él conoce tus necesidades, Él conoce tu aflicción, Él conoce el hambre y sed que tienes de Él, y Él va a venir contigo y Él te va a abrazar, Él va a atender tu vida, porque Él dijo, mis ovejas saben mi voz y yo sé la voz de mis ovejas. Él lo sabe todo, hermanos. Me llama la atención otro tipo de lenguaje cuando nosotros jugamos béisbol, que es un lenguaje de señas, es un lenguaje no hablado, es un lenguaje no escrito para que el enemigo no entienda, en este caso el equipo contrario, las señales del manejador. Si me toco el hombro, quizás es tocar la bola. Si me toco la mano, quizás es un robo de base, aleluya. Si aplaudo, quizás es bateo libre. Pero son señales que el enemigo, aleluya, no sabe, pero el manejador de mi equipo sí sabe. Déjame decirte que Dios también habla a sus hijos por medio de señales, señales que ya están estipuladas en la Biblia. Hay señales que ya están declaradas en la Biblia, como Mateo 24 y otras partes de la Biblia, que Dios nos iba a hablar por medio de señales también. Tu esposo, hombre, varón de Dios, ¿te has fijado la señal de tu esposa cuando quiere que le compres una bolsa o unos zapatos? Cómo llega contigo y te dice, oh mi hijo, te extraño. Cómo llega, se acurruca contigo y ya sabes que quizás quiere algo, aleluya. Son señales que en la experiencia nosotros nos vamos dando cuenta las necesidades a través de los patrones de conducta o a través de las señales celestiales o otro tipo de señales, aleluya. Como cuando vamos de viaje y que vemos que está la señal de una curva peligrosa, o que está la señal de que por estos kilómetros va a pasar ganado, o está la señal de baja velocidad. Diferentes tipos de señales. Pero hoy lo que Dios nos está enseñando o nos va a hablar es la señal del lenguaje de Él, aleluya. La señal del lenguaje de Kol Bate, que significa lenguaje de Dios, aleluya. Y Dios hoy nos está diciendo el lenguaje del te irá bien y vivirás, amén. Jeremías 38, 19, 20 dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Dios, que yo te hablo, y te irá bien y vas a vivir. Quizás este día, hermano, que estás en casa, persona que te estás conectando a través de este medio, quizás este día te sientes preocupado porque los pensamientos de incertidumbre a la guerra de nuestras batallas se han puesto en nuestro corazón. Quizás teníamos proyectos este año de los 15 años de nuestra hija. Quizás tú, joven, tenías el proyecto de entrar a la universidad o salir este año con tu título universitario. Quizás
varón de Dios que me estás escuchando, este era el año en el cual te ibas a adquirir el carro que tanto necesitas para llevar a tu familia de un lugar a otro. Pero Dios te dice ahora: oye mi voz que yo te hablo. Estoy declarando en tu vida que te va a ir bien y que vas a vivir, aunque vengan en ti los pensamientos, aleluya, que no son míos, aunque venga en ti la guerra en contra tuya, aleluya. Te estoy diciendo en esta tarde que escuches mi voz. Escucha mi voz que yo hablo, dice el Señor. Te irá bien y vas a vivir para contar las bendiciones del gran Dios que ha hecho con cada uno de nosotros. Y es que hoy empezamos a escuchar el colbate, la voz de Dios. Muchos en este año, y me incluyo, prediqué de la visión 2020. Amén, haciendo énfasis al año 2020, amén. Y es la visión perfecta en el cual el oculista o las personas que saben acerca de los ojos nos dicen que tenemos una visión claramente buena, la visión 2020. Pero recuerdo que cuando yo prediqué, aleluya, esa predicación 2020, el Señor me llevó más allá del 2020. Me dijo: no es necesario vivir solamente este año 2020, un año de visión. Todos empezamos el año 2020 con el mejor optimismo, con la mejor alegría. Empezamos con un buen ánimo, diciendo: ese es el año de Dios a mi vida. Ese es el año que Dios va a hablar a nuestras vidas, aleluya. Y hoy volteamos alrededor y decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué más va a pasar mañana? Estamos viviendo acaso el apocalipsis, noticia tras noticia, rumores tras rumores, señas tras señas, aleluya. Pero Dios te está diciendo a ti, hombre de Dios y mujer de Dios: no solamente vivas el año 2020, no solamente vivas este año ordinariamente como todos los están viendo. Quiero que veas como el águila, quiero que tengas esa visión 2040. Y es que el águila, hermanos, tipifica los ojos del cristiano. El águila tipifica más allá de lo ordinario. Los ojos del águila tipifican más allá de lo imposible. Los ojos del águila tipifican un lenguaje de Dios a nuestras vidas. Déjame decirte algo rápido de las águilas. Las águilas pueden estar en un edificio de 10 pisos y pueden ver a una hormiga tan chiquita llevando un pedacito del pan que se le cayó a la persona que iba caminando por ese lugar. Las águilas, a través de esa visión 2040, pueden ver las presas más camuflajeadas, las más escondidas, de una altura, aleluya, superior a los 1000 metros. Pero lo más tremendo de las águilas es que sus nidos las hacen con hojas, pero también con espinas, porque tienen un propósito muy especial y muy tremendo. Y déjame explicarte: cuando sus bebés águilas llegan el tiempo que tienen que aprender a volar, las mamás águilas empujan a sus bebés con el pico para que caigan y aprendan a volar cuando van descendiendo. Las águilas, cuando van a escoger por eso sus parejas, desde el cielo avientan pedazos de madera al pretendiente que agarre más pedacitos de madera a una altura, es con la que va, aleluya, a tener esa familia. Porque el águila sabe que cuando tengan sus hijos es necesario que pasen por un proceso fuera del nido. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Señor, ¿por qué me llevas a situaciones muchas veces de prueba? Señor, ¿por qué a veces me encuentro como el polluelo de las águilas y en una altura superior a los 3000 metros? Siento que me avientas y siento que voy a caer en un precipicio y siento que voy a estallar y siento que voy a morir. Y llega la voz de Dios y nos dice: yo sé los pasos que debes pasar. Por eso te muestro lo mejor de ti, pero sin vivir en el nido. No quiero que vivas en el nido. Dios quiere que aprendamos con nuestros propios saltos a vivir las caídas. Y esto muchas veces a nosotros nos aterra. Muchas veces nos quedan sin fuerzas. Pero Dios nos dice: ánimo,
ánimo, inténtalo una vez más. Si te sientes afligido, si sientes que vas de caída, déjame decirte que yo he puesto esa prueba sobre ti para que entiendas que no quiero que vivas solamente en un nido de confort. Las pruebas, la lucha, todo lo que acontece en estos momentos es porque yo estoy empujando para que vivas y enseñes a volar fuera del nido. Dios escogió a bien mandar a su Hijo unigénito para que la iglesia fuera salva. Por eso la corona de Dios que le pusieron con espina nos enseña y nos delata que no debemos estar cómodos en este nido, en este mundo. Que Él quiere que nosotros salgamos de este nido de conformidad, que Él quiere que salgamos de este nido ordinario para meternos a un nido del tiempo cronológico de Dios, para que entiendamos que esto solamente es un proceso en este mundo. Vuela, dice el Señor, vuela a través de mi voz, vuela a través de mis pruebas, aleluya. Pues Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, juntó, aleluya, a través de ese madero todas aquellas pruebas que fueron bajando del nido, todos esos pedacitos de madera que es desconfianza, que es miedo, que es temor, que es pecado. A través del lenguaje de la cruz, en la cruz del Calvario tipificaba, aleluya, tu vida y la mía, en la cual Él nos iba a sustentar, en la cual Él nos está sustentando, aleluya. Necesitamos tener la visión del águila. Necesitamos, aleluya, entender y que vivir en el nido no es propicio para la salvación. Que vivir en el nido, aleluya, no nos va a llevar a volar hacia la tierra prometida. Que vivir en el confort del conformismo, del que todo está bien, nos va a hacer solamente querer más a este mundo. Duele, sí duele. Queremos salir, sí queremos salir afuera. ¿Cuándo va a acabar eso? No sé, pero Dios tiene el control. Dios está hablando a mi vida hoy. Y quizás, aleluya, estaba muy cómodo en el nido. Quizás estaba muy cómodo en el templo. Quizás estaba muy cómodo con la manera de ser padre, con la manera de ser esposo, con mi manera de ser esposa. Pero no comprendía que necesitaba salir del nido para aprender a volar y valorar lo que antes no hacía. Hoy, gracias a que estoy fuera del nido, hoy gracias a las pruebas he entendido que Dios me ama. Hoy a través de las pruebas he entendido que mi esposa me ama, que tu esposo te ama. Hoy he aprendido a escuchar a mi hijo cuando antes no lo hacía porque estaba cómodo en el nido. Hoy los hijos hablan con los papás. Hoy valoramos más el pastorado, hoy valoramos más a los líderes, hoy valoramos más a la iglesia, hoy valoramos más la vida misma, hoy valoramos más todo lo que Dios nos ofrece. Aleluya. Pero hoy hay muchos que desprecian la voz de Dios y el cuidado de Dios porque les estorba en sus vidas. Hoy muchos, aleluya, han despreciado la voz de Dios como aquel sapito con la rosa. Te voy a contar rápido la historia del sapito y la rosa. Era una rosa tan hermosa que estaba en un jardín especial. Era la rosa que más brillaba, la rosa más deslumbrante, la rosa que cuando cualquier persona pasaba de ese jardín la veía, se deslumbraba del imperio, de la majestad, del brillo que tenía. Mas sin embargo, a un lado de él se encontraba un sapito, un amigo, un cuidador, alguien que siempre estaba al lado de ella. Pero cuando esa rosa, aleluya, se enalteció, cuando esa rosa dejó de entender que vivía en la humildad y que vivía en el propicio de su amigo, del que ama a su alma, del que ama a sus cuidados, le dijo un día: sapito, vete de mi lado. Ya no quiero que estés a un lado mío, es que estorbas mi manera de vivir. Contigo me puedo calmar, contigo me estoy santificando más, pero yo quiero ser libre, yo quiero que me toquen, yo quiero que me vislumbren por lo que soy por fuera. No te quiero en mi vida. Su amigo se fue por la voz que esa rosa le dijo y el sapito corrió y caminó tristemente. A raíz de los días esta flor empezó a menguar, empezó a caerle sus pétalos, empezó a ceder su brillo, empezó a ser opaca día tras día.
hasta que dijo, realmente no entendía que ese amigo mío estaba aquí para cuidarme. No entendía que ese sapito, cuando venían las moscas, cuando venían los animales, con su lengua me protegía del enemigo. No entendía, aleluya, que este amigo mío que estaba al lado de mí me protegía de las adversidades, me protegía de aquellos que alababan a mi alma. Mas sin embargo, hoy me doy cuenta que lo abandoné. Hoy me doy cuenta que ya no pude estar con él. Aleluya. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, aleluya, lo podemos en ese Dios de reconciliación. Ella entendió que vivir fuera de los estatutos de Dios no le iba a dejar un brillo especial a sus vidas. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios. Dios te está hablando, amigo. Dios te está hablando, hermano. Si dejaste, aleluya, al buen amigo, si te inclinaste a los placeres, si no escuchaste la voz de aquel que ama tu alma, hoy Dios está hablando, diciéndote, vuelve a mí. Debemos escuchar la voz de Dios sobre la voz de experiencia. Fíjese lo que dice Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro tenía la experiencia, hermano, de ser un excelente pescador. Y la experiencia de Pedro era una voz autoritaria. Y es muy real cuando tenemos la voz de la experiencia. Pero la voz de la experiencia no está primero sobre la voz de Dios. Aquí la voz de la experiencia, la voz de Pedro decía, no he pescado nada toda la noche. ¿Cómo es que voy a pescar en el día? ¿Cómo es que el maestro me está diciendo que voy a pescar ahorita temprano, cuando toda la noche, cuando salen los mejores peces, cuando abundan los peces, no salió nada? Pero Pedro confió. Dilo en casa, confió. Confió más en la voz del Señor que en la voz de la experiencia. Y los resultados fueron milagrosos. En pocas palabras, Dios nos va a llevar más allá de la ciencia, aleluya. En pocas palabras, Dios nos está llamando más allá de la lógica, de la experiencia del hombre. Dios rompe todos los parámetros en una sola voz. Cuando nosotros le hacemos caso a la voz de Dios sobre la voz de la experiencia, déjame decirte que milagros van a llegar sobre nuestras vidas. Te pueden decir, no hay esperanza para ti, pero la voz de Dios dice, yo te declaro, aleluya, esperanza, yo te declaro sanidad. La voz de la experiencia te puede decir, es que no hay trabajo en este momento. Y la voz de Dios te dice, yo mato toda experiencia del hombre en el cual dice que por medio de esta crisis no encontrarás bienestar. Mi voz dice, te voy a hacer próspero. Mi voz dice, confía en mí. Mi voz dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi voz dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Hay que hacer caso a la voz de Dios antes que a la voz de la experiencia. Dios nos dice, escucha mi voz sobre la voz del temor. ¿Te acuerdas aquellos 2 espías que Moisés mandó? Cómo bajaron 10 con el temor de que habían gigantes, de que habían hombres grandes para conquistar la tierra. Bajaron, aleluya, con la voz del temor de lo que veían. Hoy muchas veces Dios nos da la victoria. Hoy muchas veces nos da al Señor la tierra prometida. Pero nos enfocamos más en los problemas que estamos viviendo en la sociedad y no le hacemos caso a la voz de Dios. Dios nos está capacitando en esta tarde para entender que la voz de Dios tiene autoridad sobre la voz del temor. Aleluya. Hoy quizás nosotros vemos enfrente de nosotros una serie de gigantes. Enfrente de nosotros vemos quizás un Goliat. Pero Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente.
no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Hay una voz que me encanta, que es la voz audible. Y esta voz audible podemos tener el ejemplo en Mateo 3:17, que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Dios nos habla a través de una voz audible. A Saulo le habló una vez también, le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? A Samuel, cuando estaba niño en el templo, le dijo también: Samuel, Samuel. Y Dios habla audiblemente. Pero también Dios habla por medio del Espíritu, cuando le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de la profecía. Dios habla a través del predicador. Dios habla a través de la música. Pero Dios está hablando hoy. Déjame acabar con esta historia donde Dios nos dice que Él escucha y sabe la voz de sus ovejas, y que nosotros escuchamos la voz de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos en un estado en el cual pensamos que Dios nos está escuchando. Y quiero hablarte un poco acerca, para aterrizar esto, de Mefiboset. Aleluya. Mefiboset, aleluya, era un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Y el rey David se acordó de la promesa que había hecho con su amigo Jonathan. Le dijo a Siba: no hay alguien en la casa de Saúl en cual yo pueda hacer misericordia. Y Siba le respondió: sí, está uno que se llama Mefiboset. Y le dice el rey David: dime, muéstrame dónde vive. Vive en Lodebar. Y Lodebar, aleluya, significa intranquilidad, significa angustia, significa persecución, significa lo más vil quizás. Aleluya. Y mandó a llamar a Mefiboset. Y Mefiboset se encontraba en un lugar, aleluya, delicado, en un lugar de angustia. Mefiboset, aleluya, era una persona que tenía una discapacidad. Mefiboset quizás se encontraba abandonado, entendiendo y declarando que no había un Dios que podía ser sensible a lo que él estaba sintiendo en este momento. Quizás Mefiboset desde temprana edad, aleluya, fue despreciado en la escuela. Quizás Mefiboset desde temprana edad fue menospreciado por sus amigos. Quizás Mefiboset desde temprana edad fue menospreciado por los compañeros. Quizás en la hora de recreo Mefiboset era el último que escogían para jugar fútbol por la manera en la cual él caminaba. Mefiboset no tenía esperanza alguna. Mas sin embargo, en su angustia invocó quizás a Jehová, el rey de los ejércitos. Y el rey David, aleluya, mandó llamar a Mefiboset. Y le dijo: Mefiboset. Y Mefiboset llegó con él y dijo: he aquí, Señor, en señal de redención. Y el rey David le dijo: lo que era de David, lo que era mío, ahora será tuyo. Porque sé que has sufrido, porque sé que has estado en angustia, porque sé, aleluya, que has estado en tristeza, pero mi voz te mandó a llamar en estos momentos de aflicción. Y Mefiboset pudo entender que la voz de Dios le llamó en medio de la angustia. Hoy, hermanos y hermanas, la voz de Dios está sobre cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, aleluya, empecemos a escuchar el lenguaje que Dios está llamando a su iglesia. No te sientas solo, no te sientas abatido. Quizás te fuiste de la presencia de Dios. Quizás en tu vida has tenido angustias, quizás en tu vida has tenido tristeza, pero hoy la voz de Dios te está llamando. Hoy la voz de Dios está diciendo: es necesario que salgas del nido, aleluya, de la insensatez, del nido del temor, del nido de la incredulidad. Porque ciertamente Dios hoy en esta tarde está hablando a cada una de las vidas de nosotros para decirnos: yo estoy contigo,
Yo he inclinado mis oídos, yo he inclinado mis ojos a tus oraciones. Yo soy el gran rey, el que te hace llamar. Yo soy el gran rey, el que escucha tu aflicción. Yo soy el gran Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Yo soy ese Dios que habla a través de las manos, a través, aleluya, de esa corona de espina. Quiero que entiendan que este mundo no es de nosotros, sino que estamos pasando en un proceso con la voz de Dios que nos dice: hijo, yo pronto vuelvo. Hijo, te tengo en el hueco de mis manos. La voz de Dios está sobre tu casa. La voz de Dios está sobre nosotros. En esta tarde la pregunta es: ¿ya salimos del nido de confort? ¿Ya nos está picando ese nido de la espina, de esa águila que quiere que tú y yo empecemos a volar en otra dimensión? Escuchemos la voz de Dios a través de la oración. Escuchemos la voz de Dios a través de la palabra. Escuchemos la voz de Dios a través, aleluya, de los planes de lectura que nos han dado el pastor a las iglesias. Escuchemos la voz de Dios a través de cómo Dios está hablando a este mundo. Escuchemos la voz de Dios a través de lo que dijo en Mateo 24, que en estos postreros tiempos iba a haber terremoto, hambruna, pestes. Todo esto que está aconteciendo hoy en día en la sociedad no es más que un lenguaje de Dios para los hombres, un lenguaje, aleluya, de estar más firmes con Dios, de estar velando como esas 5 vírgenes prudentes. Lenguaje de Dios hoy en nuestras vidas, un lenguaje que el mundo no entiende, pero los que escuchamos la voz de Dios, los que escuchamos la voz del pastor, entendemos. Y Dios sabe de nuestras necesidades. Dios escucha nuestras voces. Nada nos ha faltado, gracias a Dios. Llevamos 100 días y la voz de Dios ha suplido nuestras necesidades. La voz de Dios está hoy en tu casa. Levanta tus manos ahí donde estés, si gustas, y empieza a cantar este canto donde seguramente Dios hablará y ministrará a sus corazones. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está hablando a cada uno de nosotros. La voz de Dios es manifestada a través de las bendiciones de nuestros hijos. La voz de Dios es manifestada a través de la bendición de nuestra casa. La voz de Dios es manifestada a través de la alacena que a diario abrimos y está el pan para comer. La voz de Dios quita todo temor, toda angustia. La voz de Dios es una voz eficaz, es una voz de valentía, es una voz, aleluya, que conforta nuestra alma. La voz de Dios nos da seguridad para entender que Él está con nosotros. La voz de Dios, aleluya, es la que nos da el derecho de entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Confiemos que Dios está hablando hoy a cada familia a través de mandarnos fuera de ese nido, a mandarnos fuera del confort. Dios está hablando hoy a la iglesia. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Dios nos está hablando de que de tal manera mandó a su Hijo unigénito para que todo quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está hablando a aquellos que quieren dar el paso de fe. Dios está hablando al arrepentimiento de las almas. Dios está hablando a la
la confianza de que Él es Dios Todopoderoso. Dios está hablando de que Él es nuestro sustentador. Dios nos está hablando que Él es nuestro pronto auxilio. Dios es el Dios de fortaleza. Dios es el Dios de justicia. Dios es nuestro escudo. La voz de Dios es la que nos da autoridad para entender que los tiempos venideros son tiempos de bendición, para entender que se aproxima un avivamiento en la iglesia, para entender, aleluya, que hoy más que nunca tenemos que tener esa comunión con Dios, ese libre albedrío de poder hablar con el Señor, de conectarnos con el Señor. Hoy seguramente Dios está hablando a cada uno de las casas. Solamente debemos ser sensibles a la voz de Dios. Solamente debemos de ser sensibles de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. De que van a venir gigantes a nuestras vidas, pero la voz de Dios nos dice: confiar en mí, que yo te he dado la tierra prometida. Confiar en mí, que cualquier Goliat va a perecer en manos mías. Solamente avienta las piedras como las aventó David. Esas piedras de fe, esas piedras de convicción. La voz de Dios te está llamando hoy a ti. La voz de Dios te está diciendo: hijo mío, vuelve a mí. Te espero con brazos abiertos. Te espero con un corazón para ti. Te espero con mis manos para abrazarte. La voz de Dios te dice: hoy hay oportunidad. Pero la voz del enemigo nos puede decir: no hay oportunidad. Hoy las cosas están mal. Hoy no tengo la salvación de Dios porque me fui de Él. Déjame decirte que esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de misericordia. La voz de Dios es la voz de justicia. La voz de Dios es la voz que derramó la sangre en la cruz del Calvario, para que por medio de ella podamos tener perdón y vida eterna. Para que por medio de la voz de Dios podamos ser redimidos de todo pecado. Para que con la voz de Dios entiendamos que Dios es más fuerte que mis temores, que Dios es más fuerte que mis angustias, que Dios es más fuerte que todo lo que la gente dice de mí. La voz de Dios es más palpable hoy que nunca. La voz de Dios está hablando hoy. Solamente hay que salir fuera del nido. Solamente hay que ver con ojos de hijos de Dios. Solamente hay que ver con los ojos de las águilas, con ojos de fe, para poder entender que Dios habla a través de todas estas señales que está mandando, para velar y ser esas vírgenes prudentes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo Dios de dioses, porque tú sigues siendo Señor de señores, porque tú nos llamas, Señor, al llamado del servicio, porque tu voz nos da confianza, porque tu voz, aleluya, nos denota que pronto estaremos en tu paz. Gloria al Señor Jesucristo. Qué importante es reconocer que la voz de Dios va más allá de todo lo imposible, que la voz de Dios hace todo lo imposible posible en nuestras vidas. Quizás me faltó mucho tiempo para poder expresar más la voz del Señor en otros ámbitos, como habló con Moisés, como habló con el profeta que estaba debajo del enebro, como habló con Daniel, como habló con mucha gente. Pero sin embargo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y la voz de Dios es más palpable hoy que nunca. Solamente tenemos que observar alrededor los lenguajes de Dios. Tenemos que experimentar la voz de Dios, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Dios le bendiga, hermano. La paz de Cristo esté con ustedes. Les invitamos a que se pongan en conexión nuevamente el próximo domingo a la 1 de la tarde. Tener los cuidados que nos está dando el sector salud de la sana distancia. Pero sobre todo, hermanos, también entender que tenemos que tener cuidado de alimentar nuestra alma a través de la voz de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Mi deseo, hermanos, es que la paz de Cristo esté con ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta el próximo domingo.